Soluciona el problema 2.53 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Saricu. La instrucción de este problema 2.53 nos dice lo siguiente: obtén la resistencia equivalente RAB en cada uno de los circuitos de la figura 2.117. En el inciso B, todos los resistores tienen un valor de 30 ohms. Una vez hecho esto, comenzamos haciendo el circuito del inciso A. Ese circuito lo hemos vuelto a hacer con Isieda. Y lo primero que debemos hacer es encontrar que podemos hacer una conversión de estrella a delta. La conversión o la configuración estrella la tenemos en la parte superior y de color negro he puesto la configuración delta. También podemos observar de dónde podemos basarnos para entender dónde se encuentra la configuración estrella y la configuración delta. Si tenemos ya sea la configuración estrella, a través de fórmulas podemos obtener la configuración delta, y viceversa. Si tenemos la configuración delta, podemos obtener la configuración estrella. Entonces debemos utilizar estas fórmulas. En estas fórmulas, para obtener la resistencia RAB, tenemos que hacer lo siguiente: multiplicar R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1, todo esto sobre R1. Ahora tenemos que obtener RB y RC. En estas fórmulas el numerador no cambia, lo único que va a cambiar es su denominador. Entonces sustituimos los datos para obtener que RA va a ser igual a 190 sobre 3 ohms o 63.33 ohms. RB va a ser igual a 95 sobre 2 ohms o 47.5 ohms. Y RC va a ser igual a 190 ohms. Entonces ahora lo que hacemos es eliminar la configuración estrella y ponemos la nueva configuración delta con los valores de resistencia que obtuvimos, quedando de la siguiente manera. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es combinar en paralelo las resistencias que tenemos encerradas. Debemos combinar en paralelo la resistencia de 47.5 ohms con la de 60 ohms, y separado tenemos que combinar en paralelo la de 190 sobre 3 ohms con la de 50 ohms. Haciendo eso, obtenemos esta nueva configuración del circuito, y la siguiente combinación que debemos hacer es combinar en serie las dos resistencias que acabamos de obtener, la de 26.511 ohms y la de 27.941 ohms. Al momento de hacer esa combinación, obtenemos esta nueva configuración donde la suma de esas dos resistencias en serie nos dio un valor de 54.452 ohms. Ahora lo que debemos hacer es combinar en paralelo la resistencia de 190 ohms con la de 54.452 ohms. Al momento de hacerlo, obtenemos esta nueva configuración y el resultado de esa combinación de resistencias da un valor de 42.32 ohms. Finalmente, la última combinación que debemos hacer es combinar en serie las resistencias que nos quedan, la de 20 con la de 42.32 ohms y la de 80 ohms. Al momento de combinarlo, finalmente obtenemos la resistencia equivalente RAB, que da un valor de 14.090 sobre 99 ohms o 142.32 ohms.
y de esta manera terminamos el inciso A. Ahora hagamos el inciso B. En el inciso B recordamos que todas las resistencias tienen un valor de 30 ohms. Teniendo en cuenta esto, lo primero que hacemos es combinar en serie estas dos resistencias de 30 ohms. Al momento de combinarlas en serie, obtenemos esta nueva configuración donde obtenemos un nuevo valor para esa resistencia con un valor de 60 ohms. Luego tenemos que combinar en paralelo estas resistencias de 60 y de 30 ohms. Al momento de combinarlo obtenemos esta nueva configuración y la resistencia que combinamos obtiene un valor de 20 ohms. Ahora tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Tenemos dos configuraciones delta que podemos convertir a estrella. Las convertimos para que podamos hacer más combinaciones y poder obtener la resistencia equivalente. En este caso, las configuraciones delta se encuentran invertidas a diferencia de cómo nos muestran en la imagen. Sin embargo, tenemos que seguir el mismo procedimiento y aplicar estas fórmulas. En este caso, como todas las resistencias de ambas configuraciones deltas tienen el mismo valor, entonces solo necesitamos sacar una vez los resultados de las fórmulas para poder aplicarlo a ambas configuraciones. En este caso estamos convirtiendo una configuración delta a una configuración estrella, entonces las fórmulas también van a cambiar. Para obtener el valor de la resistencia R1, la fórmula es la siguiente: RB por RC sobre la suma de RA más RB más RC. En el caso de estas fórmulas, el denominador no va a cambiar, a diferencia de cuando convertimos una configuración estrella a delta, donde lo que no cambia es en el numerador. Para obtener R2, la fórmula es RC por RA sobre la suma de RA más RB más RC. Y para R3, la fórmula es RA por RB sobre la suma de RA más RB más RC. En este caso, como los valores, las resistencias de la configuración delta tienen el mismo valor, obtendremos que para R1 el valor de la resistencia es 10 ohms, para R2 también es 10 ohms y para R3 también es 10 ohms. Entonces, ya obtenidas las nuevos valores de la configuración estrella, ahora obtenemos esta nueva configuración donde hemos reemplazado las configuraciones delta por las configuraciones estrella y también cambiamos o colocamos el valor de las resistencias que obtuvimos, dándonos de la siguiente manera. Entonces ahora lo que debemos hacer es combinar en serie estas tres resistencias de 10, 20 y de 10 ohms respectivamente. Al momento de combinarlo, obtenemos esta nueva configuración y nuevo valor de resistencia con un valor de 40 ohms. Ahora lo que debemos hacer es combinar en serie estas dos resistencias. Al momento de combinarlo, obtenemos esta nueva configuración donde las resistencias que combinamos da un valor de 20 ohms. Ahora lo que debemos hacer es combinar en paralelo la resistencia de 20 con la de 40 ohms. Al momento de combinarlo obtenemos esta nueva configuración y la resistencia que combinamos tiene un valor de 40 sobre 3 ohms. Finalmente, la última combinación que debemos hacer es combinar las últimas tres resistencias en serie. Hacemos la suma de 10 ohms más 40 sobre 3 ohms más 10 ohms para finalmente obtener que la resistencia equivalente RAB para el inciso B
es de 100 sobre 3 ohms o 33.33 ohms. Y de esta manera terminamos este problema del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos.